Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 6 de mayo, miércoles de la quinta semana de Pascua, memoria litúrgica, entre otros, hoy de San Mariano y San Santiago mártires. Como bien sabemos, el Papa León XIV está abordando un ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II y la relectura de sus textos fundamentales. El miércoles pasado, el Papa dedicó su reflexión a su reciente viaje apostólico a África. Habló de su peregrinación a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, los 4 países que ha visitado, como bien sabemos, hace muy pocos días, y subrayó el pasado miércoles que no se trató solo de una visita pastoral oficial, sino de un verdadero mensaje de paz en un mundo marcado por conflictos y divisiones. Estamos viendo en las imágenes que, según los últimos datos que nos han proporcionado, hay unas 20.000 personas, 20.000 fieles reunidos esta mañana en la Plaza de San Pedro para asistir a esta cita tan importante de los miércoles con el Papa León XIV. Y sobre todo estamos viendo muchísimos bebés que le están acercando al pontífice para darles la bendición. El Papa el pasado miércoles destacó los encuentros vividos con las comunidades cristianas y la importancia del diálogo, de la reconciliación y la fraternidad entre los pueblos y las religiones. En Argelia resaltó el valor del diálogo entre cristianos y musulmanes y recordó la herencia espiritual de San Agustín. En Camerún, en cambio, llamó a la unidad y a superar las divisiones que tienen ellos internas. En Angola puso de relieve la fe del pueblo en medio de las dificultades sociales, y en Guinea Ecuatorial destacó la vitalidad de la fe, especialmente entre los jóvenes y las personas privadas de libertad. Hoy el Papa León XIV continuará reflexionando, volverá a retomar su reflexión sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium. En concreto, hoy hablará sobre la Iglesia como peregrina en la historia hacia la patria celestial. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV que transmitimos, como estamos viendo en imágenes, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 6 de mayo, miércoles de la quinta semana. Ahí vemos al Papa León XIV subido en el Papa Móvil, saludando en lo que es la recta final de su recorrido por la plaza con el Papa Móvil, y en breves estará llegando al atrio para sentarse y dar inicio a esta audiencia general con su catequesis. También hay varios grupos que han llegado de todo el mundo, pues precisamente para la cita de hoy. Los que vamos a mencionar son, digamos, pues los de nuestro idioma, ¿no? De España ha venido un grupo de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, también el Colegio El Prat de Valencia, la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León y un grupo de peregrinos de Canet de Mar. De México, la Red de Acción Ética Política, grupos también de peregrinos asociados a la Congregación de Santa Cruz, alumnos maristas de Toluca y la Renovación Matrimonial de Guadalajara. De Ecuador, ha venido un grupo de 50 personas de la parroquia de Cumbaya. De Uruguay, de la parroquia de San José de Paysandú. De Colombia, un grupo también de peregrinos, 60 peregrinos. Y de Perú, pues ha venido 2 grupos, uno de la parroquia La Virgen Milagrosa de Miraflores y un grupo de salesianos cooperadores. Desde aquí a todos estos grupos también les mandamos un fuerte saludo desde los estudios de Radio Vaticana
y Vatican News. El Santo Padre ahora inicia la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a coger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa León XIV. Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: «La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero». Palabra de Dios. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Soffermandoci oggi su una parte del capítulo 7 de la Costitución. Hoy nos detenemos en una parte del capítulo séptimo de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y meditamos sobre una de las características distintas, la dimensión escatológica. La Iglesia, de hecho, camina en esta historia terrena, siempre orientada hacia la meta final, que es la patria celeste. Se trata de una dimensión esencial que, sin embargo, a menudo descuidamos o minimizamos porque estamos demasiado concentrados en lo inmediatamente visible y en las dinámicas más concretas de la vida de la comunidad cristiana. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino en la historia. El fin de todo, su obrar, es el reino de Dios. Jesús dio comienzo a la Iglesia precisamente anunciando este reino de amor, de justicia y de paz. Por ello estamos llamados a considerar la dimensión comunitaria y cósmica de la salvación en Cristo y a dirigir la mirada a este horizonte final para medir y evaluar todo desde esta perspectiva. La Iglesia vive en la historia al servicio de la llegada del reino de Dios al mundo. Ella anuncia a todos y siempre las palabras de esta promesa, recibe un anticipo en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pone en práctica y experimenta su lógica en las relaciones de amor y de servicio. Asimismo, sabe que es el lugar y medio donde la unión con Cristo se realiza más estrechamente y al mismo tiempo reconoce que la salvación puede ser donada por Dios en el Espíritu Santo, también fuera de sus límites visibles. A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. En este sentido, la Constitución Lumen Gentium realiza una afirmación importante. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto es signo e instrumento de esa plenitud de vida y de paz prometida por Dios. Esto significa que ella no se identifica perfectamente con el reino de Dios, pero es su germen de inicio, porque el cumplimiento será dado a la humanidad y al cosmos solamente al final.
Por eso los creyentes en Cristo caminan por esta historia terrena, marcada por la maduración del bien, pero también por injusticias y sufrimientos, sin caer en ilusiones ni en la desesperanza. Viven orientados por la promesa recibida de aquel que hace nuevas todas las cosas. Por tanto, la Iglesia realiza su misión entre el ya del inicio del reino de Dios en Jesús y el aún no del cumplimiento prometido y esperado. La Iglesia custodia una esperanza que ilumina el camino y tiene también la misión de pronunciar palabras claras para rechazar todo lo que mortifica la vida e impide su desarrollo y para tomar posición a favor de los pobres, los explotados, las víctimas de violencia y de la guerra y de todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. La Chiesa è il popolo di Dio peregrino. Signo y sacramento del reino. La Iglesia es el pueblo de Dios peregrino en la tierra que a partir de la promesa final lee e interpreta, según el Evangelio, los dinamismos de la historia, denunciando el mal en todas sus formas y anunciando con palabras y obras la salvación que Cristo quiere realizar para toda la humanidad y su reino de justicia, de amor y de paz. La Iglesia, por tanto, no se anuncia a sí misma, al contrario, en ella todo debe remitir a la salvación en Cristo. La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità. Desde esta perspectiva, la Iglesia está llamada a reconocer humildemente la fragilidad humana y la caducidad de sus propias instituciones que, aun estando al servicio del reino de Dios, llevan la imagen de este siglo que pasa. Ninguna de las instituciones eclesiales pueden ser absolutizada. Es más, como viven en la historia y en el tiempo, están llamadas a una conversión constante, a la renovación de las formas y a la reforma de las estructuras, a la continua regeneración de las relaciones, de modo que puedan responder verdaderamente a su misión. Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani que stanno compiendo oggi la loro misión. En el horizonte del reino de Dios se debe comprender también la relación entre los cristianos que están cumpliendo hoy su misión y todos los que ya han concluido su existencia terrena y están en un estadio de purificación y de bienaventuranza. Lumen Gentium afirma que todos los cristianos forman una única iglesia, que existe una comunión y una coparticipación de los bienes espirituales fundada en la unión con Cristo de todos los creyentes, una fraterna solicitud entre la Iglesia terrena y la Iglesia celeste. Esta comunión de los santos que se experimenta en especial en la liturgia, rezando por los difuntos y siguiendo las huellas de quienes ya vivieron como discípulos de Jesús. También nosotros recibimos ayuda en nuestro camino y reforzamos la adoración a Dios, marcados por el único Espíritu y unidos en la única liturgia. Junto con aquellos que nos han precedido en la fe, alabamos y damos gloria a la Santísima Trinidad. Agradecemos a los padres conciliares al habernos recordado esta dimensión tan importante y tan hermosa de nuestro ser cristianos, y tratemos de cultivarla en nuestra vida. Escuchamos a la religiosa primero y después Santo Padre, escucharemos los visitantes al y Papa. peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones
por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, al detenernos en una parte del capítulo 7 de la Lumen Gentium, meditamos la dimensión escatológica de la Iglesia. Ella camina en la historia, orientada hacia la patria celestial, un aspecto esencial que a menudo se omite. Es el pueblo de Dios en camino, cuyo fin es el reino de Dios, anunciado por Cristo, y vive al servicio de su llegada mediante la palabra, los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, y las relaciones de amor y servicio. La Iglesia es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la plenitud prometida, aunque no se identifica totalmente con el reino, cuyo cumplimiento tendrá lugar al final. Los creyentes viven así entre el ya y el todavía no, sostenidos por la esperanza y llamados a rechazar lo que destruye la vida y a sostener a quienes sufren. Signo del reino, la Iglesia no se anuncia a sí misma, sino a Cristo. Además, vive la comunión de los santos, una sola Iglesia que une a vivos y difuntos, especialmente en la liturgia, alabando a Dios y caminando hacia la plenitud final. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los sacerdotes recién ordenados de los Legionarios de Cristo, a sus familias y las comunidades que los acompañan. Pidamos al Señor que nos dé una mirada sobrenatural de la realidad, para que, arraigados en la fe y con firme esperanza, sepamos vivir orientados hacia el reino de Dios, sin dejarnos absorber por lo pasajero ni por las dificultades del camino. Que el Espíritu Santo nos conceda reconocer su presencia en la historia, servir con amor a los demás y ser signos vivos de su salvación en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, El Señor esté con ustedes. sit nomen Domini benedictum, Bendito sea el nombre del Señor. adiutorium nostrum in nomine Domini, Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Los bendiga Dios omnipotente. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre, el Papa León XIV. Ahí escuchamos a los fieles que están cantando al unísono Papa Leone. Esta es la juventud del Papa y ya ha concluido esta audiencia general y empezar a formarse la fila para saludar al Santo Padre. Hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el pontífice ha continuado su reflexión sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, que en latín significa luz de las naciones. Es una de las 4 constituciones dogmáticas principales del Concilio Vaticano II que durante sus catequesis el Papa León XIV hará la relectura de sus textos y serán los temas dedicados en sus próximas catequesis. Esta constitución, la Lumen Gentium, fue promulgada por el Papa Pablo VI en el 1964 y destaca pues principalmente porque define a la Iglesia como sacramento universal de salvación, un misterio de comunión, y destaca, una cosa muy importante, el papel de los laicos y la vocación universal a la santidad. Nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Vatican News y Radio Vaticana, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Nos vemos en poquito tiempo con nuestros informativos diarios. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.